Durante 20 años, él le mostró la misma rosa roja prensada cada mañana. Ella lo miraba sin reconocerlo, sus ojos vacíos, perdidos en algún lugar que ni siquiera ella podía encontrar. El Alzheimer le había robado todo, cada recuerdo, cada nombre, cada caricia. Pero en su último día de vida, cuando él estaba a punto de rendirse, cuando sus manos temblaban sosteniendo aquella rosa que ya no significaba nada, ella hizo algo que nadie esperaba. Tocó los pétalos secos con sus dedos arrugados, sonrió por primera vez en 2 décadas y pronunció 3 palabras que él había esperado escuchar durante 20 años de silencio. 3 palabras que lo cambiaron todo. 3 palabras que demostraron que el amor verdadero no necesita memoria para existir. Pero para entender por qué esas palabras destrozaron y sanaron su corazón al mismo tiempo, tenemos que volver al principio, cuando ninguno de los dos sabía leer ni escribir, pero aprendieron a amarse en un idioma que solo ellos dos comprendían. Ella se llamaba Elena, él Gabriel. Se conocieron en un pequeño pueblo donde las palabras escritas eran un lujo que los pobres no podían permitirse. Elena trabajaba cosiendo vestidos para las señoras ricas del pueblo, sus dedos siempre manchados de tinta vegetal, creando patrones y colores que contaban historias que su boca no sabía expresar. Gabriel era jardinero en la hacienda más grande de la región, sus manos siempre llenas de tierra, cultivando flores que él no sabía nombrar, pero que conocía por su aroma, por la textura de sus pétalos, por el tiempo que tardaban en florecer bajo el sol implacable. Ambos tenían algo en común más allá de su pobreza. Compartían una vergüenza silenciosa que los hacía caminar con la cabeza baja cada vez que alguien les pedía firmar algo, cada vez que tenían que admitir con una X temblorosa que no sabían escribir sus propios nombres. Fue en el mercado donde sus miradas se cruzaron por primera vez. Elena llevaba un vestido que ella misma había teñido de azul índigo, un color tan profundo que parecía contener el océano que ninguno de los dos había visto jamás. Gabriel llevaba en sus manos un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino, dalias naranjas que brillaban como pequeños soles entre sus dedos sucios. Cuando sus ojos se encontraron, algo sucedió que ninguno de los dos pudo explicar con palabras, porque las palabras nunca fueron su fuerte. Fue un reconocimiento, como si sus almas se hubieran conocido en otra vida y finalmente se reencontraran en este mercado polvoriento donde el destino había decidido darles una segunda oportunidad. Gabriel, sin pensarlo, le ofreció una de las dalias. Elena, sin dudarlo, rasgó un pedazo de tela azul de su vestido y se lo dio a él. No hubo palabras, no hicieron falta. Ese intercambio silencioso fue el nacimiento de un lenguaje que solo ellos hablarían. Durante los siguientes meses, Gabriel descubría flores y Elena creaba colores. Cada semana, él aparecía en la puerta de la pequeña casa donde ella vivía con su madre enferma y le entregaba una flor diferente, jazmines blancos que significaban «Pensé en ti toda la noche». Claveles rojos que decían «Mi corazón late más rápido cuando estás cerca». Violetas que susurraban «Eres más hermosa que cualquier jardín». Y Elena respondía con telas, cada una teñida con un color específico que solo Gabriel entendía. Amarillo dorado significaba «Yo también pienso en ti». Rojo carmesí era «Te amo, aunque no sepa decirlo». Verde esmeralda quería decir «Contigo me siento viva». Así construyeron un diccionario sin palabras, un código secreto que los unía en un mundo donde la escritura era poder, y ellos solo tenían flores y telas para gritar su amor en silencio. Pero entonces llegó la guerra. Nadie en el pueblo entendía realmente por qué. Solo sabían que los hombres entre 18 y 40 años debían partir, que las familias se romperían, que el hambre llegaría. Gabriel tenía 23 años y manos fuertes que servían mejor sosteniendo un rifle que cultivando rosas. La noche antes de partir, él llegó a la casa de Elena con algo diferente.
No era una flor fresca, sino una rosa roja que había prensado entre las páginas de un libro que él no podía leer, un libro que había encontrado abandonado en la hacienda. La rosa estaba perfectamente preservada, cada pétalo intacto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Elena entendió el mensaje de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitió derramar. Esa rosa significaba: nuestro amor nunca morirá, sin importar cuánto tiempo pase. Ella, con manos temblorosas, le entregó un pedazo de tela roja, tan roja que parecía sangrar entre sus dedos, y Gabriel supo que significaba: esperaré por ti, aunque el mundo entero se derrumbe. La guerra fue brutal. Gabriel se encontró en trincheras donde el barro se mezclaba con sangre, donde el silencio era más aterrador que los disparos, donde cada noche se preguntaba si vería el amanecer. Pero tenía el pedazo de tela roja doblado en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón, y cada vez que tocaba esa tela, recordaba que había algo más allá del horror, alguien esperándolo con un lenguaje que ninguna bala podía destruir. Durante los primeros meses logró enviarle flores a Elena. Las recogía en los campos devastados, entre los escombros y las ruinas, pequeños milagros de vida que se negaban a morir incluso en medio de tanta muerte. Las prensaba entre las pocas cartas que sus compañeros escribían a sus familias y sobornaba a los mensajeros con su ración de comida para que las llevaran a aquel pueblo que ahora parecía estar en otro universo. Elena recibía las flores con una mezcla de alivio y terror. Cada flor que llegaba significaba que él seguía vivo, pero también significaba que estaba en algún lugar horrible donde las flores crecían entre cadáveres. Margaritas blancas que decían: estoy bien, no te preocupes, pero que llegaban manchadas de barro oscuro. Amapolas rojas que susurraban: te extraño más que al aire, pero que venían con pétalos quemados por la pólvora. Y entonces, después de 8 meses de guerra, las flores dejaron de llegar. Una semana pasó, luego 2, luego 1 mes. Elena se negó a creer que significara lo que todos en el pueblo asumían. Ella siguió esperando, siguió tiñendo telas que nadie vendría a buscar, siguió creando colores para conversaciones que tal vez nunca continuarían. Fueron 2 años de silencio absoluto, 2 años en los que Elena envejeció más que en toda su vida. Su madre murió y ella la enterró sola. El pueblo se recuperaba lentamente de la guerra, pero ella seguía atrapada en aquel último día en que sostuvo una rosa roja prensada y prometió esperar. La gente comenzó a susurrar que estaba loca, que debía aceptar que Gabriel había muerto como tantos otros, que debía seguir adelante. Pero Elena no podía, porque en su corazón sabía algo que nadie más entendía. Si Gabriel hubiera muerto, ella lo habría sentido. El hilo invisible que los conectaba a través de flores y telas no se había roto, solo se había estirado más de lo que cualquier amor debería resistir. Y entonces, una tarde lluviosa de noviembre, Gabriel regresó. Pero el hombre que apareció en la puerta de Elena no era el mismo que se había ido. Estaba más delgado, su rostro marcado por cicatrices que ninguna flor podría sanar, sus ojos cargados con recuerdos que lo despertaban gritando cada noche. Había pasado los últimos meses de la guerra como prisionero, y luego otros 6 meses perdido, caminando de regreso a casa porque no tenía dinero ni siquiera para un caballo. Pero lo primero que hizo al verla fue sacar del bolsillo, con dedos que temblaban más de lo que nunca habían temblado bajo las bombas, aquella tela roja que ella le había dado. Estaba deshilachada, descolorida, casi destruida, pero seguía ahí. Y Elena entendió que él había mantenido la promesa, que su amor había sobrevivido a todo. Se casaron una semana después, en una ceremonia sin palabras escritas, sin votos que ninguno pudiera leer, solo con el sacerdote pronunciando bendiciones mientras ellos intercambiaban una rosa roja prensada y un pedazo de tela roja nueva que Elena había tejido especialmente para ese momento. Construyeron una vida simple,
pero llena de significado. Gabriel volvió a trabajar en jardines, aunque ahora sus manos temblaban y las flores parecían juzgarlo por la violencia que habían sostenido. Elena siguió cosiendo, creando vestidos que hablaban en colores cuando las palabras fallaban. Y cada mañana, durante 50 años, Gabriel le entregaba una flor y Elena respondía con un color. Ese era su buenos días, su te amo, su gracias por existir. Pero entonces llegó el olvido. Comenzó de forma sutil, Elena olvidando dónde había dejado las agujas de coser, confundiendo los nombres de los vecinos, perdiendo el hilo de las conversaciones. Gabriel lo notó antes que nadie, porque conocía cada gesto de ella, cada mirada, cada silencio. Y cuando el médico pronunció la palabra Alzheimer, Gabriel sintió un miedo que ni siquiera la guerra le había provocado. Porque una cosa era enfrentar balas y bombas, y otra muy distinta era ver cómo la mujer que amaba desaparecía lentamente, cómo sus ojos dejaban de reconocerlo, cómo el lenguaje secreto que habían construido durante décadas comenzaba a borrarse de su memoria como palabras escritas en arena que la marea se lleva. Los primeros años fueron los más dolorosos. Elena todavía tenía destellos de lucidez, momentos en los que lo miraba, y él podía ver que ella sabía quién era, que recordaba las flores y las telas, que el amor seguía ahí incluso cuando la memoria fallaba. Pero esos momentos se volvieron cada vez más escasos, como estrellas fugaces que brillaban por un segundo antes de desaparecer en la oscuridad total. Gabriel comenzó a mostrarle las flores de nuevo, como si pudiera enseñarle desde cero el idioma que habían creado. Cada mañana le llevaba la misma rosa roja prensada, aquella que le había dado antes de irse a la guerra, la que había sobrevivido a todo. Le decía, aunque sabía que ella ya no entendía, esta rosa significa que nuestro amor nunca morirá. Pero Elena solo lo miraba con ojos vacíos, como si estuviera viendo a un extraño amable que visitaba a alguien que ella no recordaba ser. Pasaron 10 años, luego 15, luego 20. Gabriel envejeció cuidándola, sus propias manos ahora tan arrugadas como las de ella, su espalda encorvada de tanto agacharse para mostrarle flores que ya no provocaban ninguna chispa de reconocimiento. La gente del pueblo, los pocos que quedaban y que aún los recordaban, le decían que se rindiera, que la pusiera en un asilo, que descansara, pero Gabriel no podía. Porque rendirse significaría admitir que el lenguaje que habían creado juntos había muerto, que 50 años de flores y telas no significaban nada frente a una enfermedad que borraba todo. Y él se negaba a creer eso, se negaba a aceptar que el amor pudiera ser olvidado por completo. En su último día, Elena no abrió los ojos en toda la mañana. El médico había dicho que era cuestión de horas, tal vez minutos. Gabriel se sentó junto a su cama, sosteniendo esa rosa roja prensada que ahora tenía más de 50 años, cuyos pétalos estaban tan frágiles que parecían que se desintegrarían con solo tocarlos. Pensó en todas las flores que le había dado, en todas las telas que ella le había regalado, en el idioma secreto que habían hablado cuando el mundo les negó las palabras. Y por primera vez en 20 años de intentarlo, sintió que era momento de dejar ir. Tal vez ella realmente se había ido hace tiempo. Tal vez el amor, por más fuerte que fuera, no podía competir con una enfermedad que borraba la esencia misma de quien eras. Pero entonces, cuando él estaba a punto de guardar la rosa por última vez, sintió algo. Los dedos de Elena se movieron. Despacio, tan despacio que él pensó que lo había imaginado. Ella abrió los ojos, esos ojos que habían estado vacíos durante 2 décadas, y lo miró, realmente lo miró. Gabriel contuvo el aliento. Elena levantó su mano temblorosa y tocó los pétalos de la rosa roja prensada. Sus labios, que apenas habían pronunciado palabras coherentes en años, se movieron, y entonces, con una claridad que partió el corazón de Gabriel en 1000 pedazos, ella dijo, «Yo también te amo». Gabriel se derrumbó. Lloró como no había llorado ni en la guerra,
ni cuando pensó que la había perdido, ni durante todos esos años de verla desaparecer. Porque entendió algo en ese momento, algo que cambió todo lo que había creído sobre el Alzheimer, sobre la memoria, sobre el amor. Ella no lo había olvidado, nunca lo había olvidado realmente. El amor no vivía en su memoria. Vivía en algún lugar más profundo, en un lugar donde la enfermedad no podía alcanzar. Ella siempre había sabido, siempre había entendido el lenguaje de las flores. Simplemente no podía expresarlo. Hasta ahora. Hasta este último momento en que su alma encontró la fuerza para decirle lo que su mente había olvidado cómo comunicar. Elena murió 3 minutos después, con una sonrisa en los labios y la rosa roja prensada entre sus dedos. Gabriel se quedó sosteniendo su mano durante horas, incapaz de soltarla, incapaz de aceptar que se había ido, incluso cuando sabía que había recibido el regalo más grande que alguien podía pedir, la confirmación de que el amor verdadero trasciende la memoria, que no necesita palabras ni recuerdos para existir, que vive en la esencia misma de quienes somos. Y mientras la sostenía, notó algo. En su otra mano, Elena apretaba un pedazo de tela. Gabriel lo tomó con cuidado y vio que era de color rojo, un rojo tan profundo que parecía contener todo el amor de 50 años. No sabía cuándo ella lo había tomado, ni cómo lo había encontrado en su estado, pero ahí estaba, su última respuesta en el único idioma que realmente importaba. Esta historia nos enseña algo que tal vez todos necesitamos recordar, que el amor verdadero no vive en la memoria, sino en el alma, que podemos olvidar nombres, rostros, incluso palabras, pero hay algo en nosotros que nunca olvida cómo amar. Gabriel y Elena nunca aprendieron a leer ni a escribir, pero crearon el lenguaje más hermoso que jamás haya existido, uno hecho de flores y telas, de colores y perfumes, de silencios que decían más que 1000 palabras. Y cuando la enfermedad intentó robárselo, descubrieron que el amor verdadero es más fuerte que cualquier olvido. Si has amado a alguien así, si has tenido que ver cómo alguien que amas desaparece lentamente, o si conoces ese dolor de amar sin palabras, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia, porque historias como esta nos recuerdan que el amor es universal, que trasciende idiomas, fronteras y hasta la memoria misma. Suscríbete para escuchar más relatos de amor verdadero que te harán llorar, que te harán creer, que te recordarán por qué vale la pena amar, incluso cuando duele. Y recuerda, el amor verdadero no necesita palabras para existir, solo necesita un corazón que se niegue a olvidar, incluso cuando la mente ya no puede recordar.